Hola, hermanos y hermanas, todo se encuentra bien en el Señor. Para los niños ya empieza nueva escolarización, ¿sí o no? Entonces, para los padres están ocupados por los niños que se marchan a la escuela. Ya, desde hoy también aprendemos sobre el conocimiento de la Biblia. Mira, hace unas semanas aprendemos sobre la doctrina de la iglesia. Repasamos la parte que aprendimos la última vez, por favor. ¿Ok? Gracias. Mira, uno puede ser una persona moral sin entender el evangelio, ¿sí o no? Es verdad. Y con una definición ligera de bondad, se puede afirmar que hay personas buenas en todas las religiones del mundo, desde budismo hasta otras religiones, ¿no? Pero lo que uno no puede hacer es entrar al cielo sin un entendimiento básico del evangelio. El momento que tendremos como pecadores al estar en la presencia de Dios será la justicia de Cristo que nos cubrirá y guardará de la santidad y la justicia de Dios. ¿Sí o no? Mira, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el lugar donde podemos esperar la aparición de milagros fabricados, creencias extrañas y herejías. ¿Por qué? Porque las personas quieren oír lo que le agrada y no quiere que su pecado sea expuesto, sino que solo tienen disposición para escuchar a los que están de acuerdo con sus propios deseos. Por eso, todas las religiones, desde el Papa hasta los pastores que están en la iglesia, no, no pueden hablar del conocimiento de la Biblia exactamente, sinceramente. ¿Sí o no? En la historia ha habido sanidades falsas, avivamientos falsos y predicación falsa del Evangelio. No nos sorprende lo que Pablo dijo, examinarlo todo, examinarlo todo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Mira, hemos recibido el mandato de hacer nuestros mejores esfuerzos para distinguir lo verdadero de los falsos y lo verdadero a medias. Por favor, escucha otra vez. Para distinguir lo verdadero de lo falso. Pero para los, para los hombres que tienen muchos conocimientos de la Biblia y para los salvos, casi pueden distinguir lo verdadero de los falsos. ¿Sí o no? Pero lo verdadero a medias es muy, muy difícil. No sorprende que el discernimiento escasee tanto, ¿sí o no? Qué raro. Por eso la Biblia dice, Satanás se disfraza como ángel de Satanás, no, ángel de luz. Por eso si no tiene discernimiento de la Biblia, es muy difícil mantener la vida cristiana después de conocer al Señor y después recibir la salvación, por favor. Entonces, mira, ¿cuáles son esos principios errores? Hace, hace una semana aprendimos sobre ese tema, ¿no? Primero, prosperidad del Antiguo Testamento para creyentes del Nuevo Testamento. ¿Qué es eso?
muchos toman las promesas de bendición del Antiguo Testamento que fueron dadas a Israel y y las aplican a la iglesia sin pensar dos veces. Pero el Evangelio no incluye promesas de riqueza o salud. Por favor, no tenga equivocación. Todo lo contrario. Nos garantiza pobreza, persecución y pruebas, tanto como Cristo no lo experimentó en la tierra. ¿Me entiende? Y también, según la pantalla, segundo, toda enfermedad y pobreza es del diablo. ¿Qué significa esto? Un segundo principio de interpretación que abrió las puertas de par en par a la herejía fue este razonamiento. Mira, toda enfermedad y la pobreza es del diablo. ¿Es la verdad? Por favor. Pablo tuvo un aguijón en la carne en toda su vida. Un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Sin embargo, al rogar al Señor sobre este asunto en 3 ocasiones, Dios no optó por librarlo, sino que compensó la situación al concederle gracia para soportar la prueba. Mira, si usted estudia la vida de los apóstol Pablo, encontrará que ninguno recibió riqueza y salud. A la mayoría de ellos se les dio persecución, tiempo en la cárcel y martirio. ¿Sí o no? Mira, toda la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos recibieron gran sufrimiento. Ellos sufrieron de martirio. ¿Sí o no? La vida de ellos no tienen nada que ver con las riquezas y la salud. Por favor. Tercero, según la pantalla, la continuación de la revelación. ¿Qué es esto? Después vino el golpe fulminante en contra de todos los controles relacionados con la doctrina, con el florecimiento de lo que se denomina movimiento de la fe y gracia a alguno en el movimiento carismático. Tenemos a millones de personas que creen que Dios habla de forma directa a los profetas de la actualidad. Por esa razón, concluyen que el estudio bíblico es un ejercicio innecesario. Mira, la Biblia se completó hace 2000 años. No hay más revelación nueva en el día de hoy. Hace unos días aprendemos sobre esos temas, ¿no? Ya hoy también aprendemos sobre ese tema continuamente, por favor. Por eso hoy también aprendemos sobre la importancia del discernimiento para distinguir herejías y la secta, ¿sí o no? Si todo el mundo sabe la secta y herejías, mira aquí
Las herejías de diverso tipo no son una novedad en el día de hoy. Durante la reforma de religión, ¿no? Hubo un pastor llamado Thomas Münster, ¿no? Münster afirmó haber visto sueños, visiones y revelaciones. Finalmente, Münster se convirtió en padre de todos los que creen que una superstar, supuesta infusión del espíritu supera cualquier autoridad que tenga las escrituras. Mira, nosotros hay muchas iglesias. Alguna persona dice, después de conocer al Señor, después de recibir la salvación, mira, a mí tengo una iglesia desde cuando era pequeñito. Mira, pero alrededor de nosotros hay una iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia pentecostal, la iglesia bautismo, ¿no? La iglesia la iglesia de adventista de séptimo día, mormones, testigos de Jehová. Además, hay gente en el movimiento de la fe y en el movimiento carismático y místico. Pero para los salvos, para los creyentes, para los conocen, para los que conocen al Señor, ¿cómo tiene que distinguir lo verdadero? Si hacemos una interpretación correcta de la Biblia, ella no nos permite torcer sus enseñanzas para que se ajusten a nuestros deseos. Si la interpretamos con justicia, no nos permitirá creer cualquier cosa. Ahora bien, ¿dónde trazamos la línea? ¿En qué momento sabemos si vale la pena luchar por una doctrina? Es seguro que coincidimos en que todas las diferencias en nuestros entendimientos de la profecía no tienen por qué llamarse herejía y la secta. Por ejemplo, a mí me criaron con la enseñanza de que la iglesia será laptada antes del periodo de tribulación, pero otro no. Algunos insisten en que todos usemos las traducciones más antiguas de la Biblia, la versión algo, ¿no? ¿Qué decís acerca de una cuestión como el bautismo? Estoy convencido de que la Biblia enseñanza el bautismo de creyente, es decir, el bautismo de aquellos que pueden dar testimonio consciente de su fe en Cristo después de recibir la salvación. Después de recibir la salvación. ¿Por qué? La Biblia no se enseña sobre este tema. ¿Sí o no? Primera Corintios capítulo 10, versículo 1 al 3, aparece sobre el proceso del bautismo. El pueblo de Israel han experimentado con la sangre del cordero al estaba en
Egipto. Todos los que han experimentado con la sangre del Cordero pusieron pasar por el Mar Rojo. Pero la Biblia dice, todos los que han experimentado con la sangre de Cristo recibieron el bautismo. Y luego ellos se quedaron en tabernáculo. Por favor. Por eso la Biblia nos dice sobre el bautismo. Primero, debe resolver el problema de la salvación con la sangre del Cordero. Y luego, para los que conocen a Cristo con la sangre del Cordero, pueden recibir el bautismo. Y luego ellos se quedarán en la iglesia, por favor. Pero otra persona no cree como así. También creo que la forma adecuada de bautismo es la inmersión total en agua. ¿Qué debe decirse acerca del bautismo de infantes? En el día de hoy, desde la iglesia bautismo hasta la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia de Lutero, ¿no? En el día de hoy, hay muchas iglesias que le dan el bautismo de infantes. Algunos lo interpretan como una señal del pacto que demuestra la inclusión de recién nacido en la esfera de la bendición de salvación de Dios. ¿Sí o no? Pero, por otro lado, existen muchos que enseñan que el bautismo es en realidad el medio de la salvación. Qué raro. Si lo entiende esta palabra. Las liturgias de las iglesias católicas y luterana enseñan que el bautismo efectúa la regeneración espiritual. Según ellos, si un bebé nace enfermizo, un sacerdote o ministro debe llegar de inmediato al lugar de nacimiento para efectuar un bautismo antes de la muerte. ¿Me entienden? Por favor. En casos extremos, la madre misma puede realizar el bautismo o un miembro del equipo médico del hospital también. Aunque tanto católicos como luteranos creen que el bautismo debe actualizarse por medio de la confirmación. En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos, ¿sí o no? Uno de los 7 sacramentos es la confirmación. Ambos sostienen que la salvación inicial de un niño sucede como resultado de este ritual. Para algunos de nosotros, esta es una desviación seria de la enseñanza bíblica. Por favor, por favor. Por eso, si no tiene discernimiento de la Biblia, por favor, podría caerse en la tentación y no puede mantener la vida cristiana. También, al estar en la presencia de Dios, no podría recibir
gran galardón de nuestro Señor conforme a sus obras. Por favor. ¿Qué es herejía y la secta? La Biblia emplea la palabra herejía y hereje en dos sentidos. Pablo se refirió a las divisiones dentro de la iglesia en términos de facciones que se opinan entre sí con base en ciertas disensiones. Y la traducción literal de esta palabra es herejía. Aquí en pantalla, 1 Corintios capítulo 11, versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Entre vosotros haya disensiones. Algunas de estas divisiones son entre creyentes. Y al definirse de este modo, un creyente carnal que rehúsa aceptar la verdad revelada puede llamarse hereje. Gálatas capítulo 5, versículo 9, y manifiestas son las obras de la carne. Por favor. Yo creo que fue en este sentido que Pablo usó la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, al decir que las disensiones y las herejías son obras de la carne. En otro lugar, el apóstol Pablo habló sobre los herejes como aquellos que causan divisiones y dijo que eran pervertidos y condenados por sus propias acciones. El segundo uso de la palabra se refiere a aquellos que se aferran a desviaciones doctrinales graves. Pedro habla acerca de herejías destructoras que niegan a Jesús como el Señor que los rescató. Por favor. Pedro habla acerca de herejías destructoras que niegan a Jesús como Señor que los rescató. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 1, ¿no? Se trata de maestros que niegan la doctrina básica de la fe. Y en este sentido se emplea la palabra con más frecuencia en la actualidad. Por favor. Entonces, para nosotros, ¿cómo volver a los principios básicos? Para hacer teología, como dicen algunos, debemos hacer uso del pensamiento antitético. Esto significa que si afirmamos una doctrina, también debemos negar su opuesto. El bien no puede coexistir el mal, ¿sí o no? Por eso, si afirmamos una doctrina, también debemos negar su opuesto. Por ejemplo, tenemos la Iglesia Declaración. La Biblia es la única palabra de Dios para nosotros. Si esto es verdad, quedan excluidas todas las demás fuentes y autoridades
de la revelación. Aquellos que creen que la Biblia es el único recurso de revelación de Dios. No esperamos que alguna revelación adicional salga de labios de guías espirituales, profetas, evangelistas y predicadores de avivamientos. Por favor, por favor. ¿Cómo volvamos al Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Para saber esto, por favor, primeramente tiene que entender las proporciones del Evangelio. Aquí menciono las proporciones básicas de la fe evangélica para mostrar qué incluyen y qué excluyen. Primero, para nosotros afirmamos que Jesús es Dios en la carne. Todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero esto es el conocimiento básico del Evangelio. Primero Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 aparece sobre este tema detalladamente. En medio pone, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este espíritu de anticristo. Otro pasaje es que afirman la deidad de Cristo. Se encuentran en muchos lugares. Vean, por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 8. En la Biblia aparecen varias pruebas evidentes para enseñarnos sobre la deidad de nuestro Jesucristo. La deidad de Cristo. Por favor. Yo he hecho un resumen sobre ese tema. Negar la deidad y la encarnación de Cristo es evidencia patente de herejía. Sin embargo, la afirmación de estas doctrinas no es una prueba necesaria de su ortodoxia. Algunos que creen estas doctrinas enseñan la salvación por obra o añaden su propia justicia a la obra de Cristo. Por tanto, para afirmar la deidad de Cristo y su encarnación, debemos excluir todas las doctrinas populares que contradigan esto. Nosotros negamos que Jesús de Nazaret puede separarse de Cristo y negaremos que exista un Cristo gnóstico o universal que se puede encontrar en todas las religiones del mundo. También negaremos la doctrina de los testigos de Jehová, que enseñan que Cristo es un ser creado por Dios. Debemos rechazar las enseñanzas del seminario de Jesús que afirma que Cristo solo es un ser humano. Todo nosotros negaremos. Por favor. Dios nació en la carne. Dios nació en la carne. Nosotros afirmamos esto, ¿sí o no? Este conocimiento es el conocimiento principal del Evangelio. Por favor. Segundo, nosotros afirmamos la expansión por sustitución.
1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En la Biblia aparece, en el Nuevo Testamento aparece sobre la expansión de nuestro Señor. Eso significa que Cristo sufrió por nosotros en la cruz para convertirse en la persona que llevó sobre sí el peso de todos nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecemos y pagó la deuda de aquellos que aprovecharán su sacrificio. Por medio de este conocimiento que podemos entender, negamos que Dios puede salvarnos a causa de su amor, pero aparte del sacrificio de Cristo. También negamos que existan obras mediadoras entre nosotros y Dios, sean vivos, muertos, santos o ángeles. Nadie puede entrar entre Cristo y nosotros, ¿sí o no? También negamos que Mohan, Krishna o cualquier otro guía espíritu, maestro o profeta está calificado para morir en nuestro lugar y de esa manera llevarnos a Dios. Por favor. Perdón. Tercero, nosotros afirmamos que somos pecadores por naturaleza y por elección voluntaria. Nosotros nacimos como pecador por nuestro antepasado Adán y Eva, ¿sí o no? Por eso la Biblia, Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Romanos capítulo 5, los muchos fueron constituidos pecadores por Adán. ¿Sí o no? Por eso nacimos como pecador. Y luego, después de nacer al mundo, cometiendo continuamente pecado hasta la muerte. ¿Sí o no? Nuestro pecado impide cualquier contacto con Dios en nuestra propia iniciativa. Todas nuestras buenas obras, aunque son buenas en sí mismas, de todas maneras están manchadas de pecado. Somos incapaces de hacer contribución alguna a nuestra salvación. Negamos todas las formas de salvación por obras que se encuentran en el catolicismo o en religión no cristianas. Quinto, afirmamos que el único medio para recibir la salvación es la fe. Romanos capítulo 3, versículo 28. En consecuencia, la salvación debe ser un don gratuito porque carecemos en absoluto de la justicia y la rectitud que tanto necesitamos. Romanos capítulo 3, versículo 28, ¿qué dice? Concluimos, pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Justificado por fe, por favor. Esa es la razón por la que somos salvos.
al aceptar a Cristo como el único que pagó la deuda de nuestro pecado. Por medio de esa cosa podemos entender una cosa más. Negamos que la salvación puede ser mediada por sacramentos como el bautismo, la comunión y otros semejantes. Imposible. Digamos que el don de salvación llegue a ser nuestro por medio de un proceso de cooperación entre nosotros y Dios. Por favor, por favor. Mira Romanos capítulo 3, versículo 28, otra vez. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Tiene que pensar esta palabra, sin las obras de la ley. Nadie puede recibir la salvación con sus obras, con el culto de la iglesia, con algo, con cualquier cosa. Imposible. Quinto, afirmas que la seguridad de salvación viene como resultado de descansar en la suficiencia de la obra de Cristo a favor nuestro. Primero Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Dios nos ha dado vida eterna. Después de recibir la salvación, alguien tiene duda en su corazón sobre la salvación y la vida eterna. Y también, después de escuchar la otra doctrina, se mueve el conocimiento de su salvación. Por favor, si no tiene confianza en su salvación con la palabra de Dios, podrá caerse en la tentación. Nadie puede arrebatar nuestra salvación. Nadie, nadie. Digamos que la seguridad de la salvación esté basada en nuestras obras, aunque estas obras son evidencia de la fe que salva. Digamos que podamos tener seguridad a través de cualquier ritual de la iglesia o nuestra propia sinceridad y buenas obras. Si creemos que cuando Jesús murió y resucitó, hizo todo lo necesario para que seamos recibidos en la presencia de Dios Santo. Y si acogemos para nosotros lo que Él hizo a favor nuestro, seremos salvos y lo sabremos. Hermanos, pensamos reflexión final. ¿Cómo sabe usted si un hombre postmoderno se convierte en lealidad a Cristo? No cuando dice que cree en Jesús, ya que aún los demonios creen y tiemblan. ¿Sí o no? Tampoco al decir que ha aceptado a Cristo como su Salvador, porque muchos creen que lo han hecho por medio de los sacramentos o de sus propios esfuerzos. Los cristianos que tienen discernimiento someterán a prueba a maestros, profetas y evangelistas conforme a la claridad con la que prediquen el evangelio de la cruz de Cristo. Y si el evangelio es
distorsionado o ignorado, podemos estar seguros de que encontrarán a un maestro que no será seguido, por favor. En una era de confusión, debemos luchar sin temer por los principios básicos, por favor. Desde hace unos días hasta hoy aprendemos el discernimiento de la doctrina. Alrededor de nosotros hay muchas iglesias. En el principio yo he explicado sobre ese tema. Desde la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, testigo de Jehová, la iglesia adventista del séptimo día. Alguien en el movimiento carismático, en el movimiento místico. Entonces, para los salvos, por favor, después de recibir la salvación, se necesita el discernimiento para distinguir lo verdadero de los falsos. Satana, ¿dónde está en el día de hoy? No está playa ni discoteca, sino en la iglesia. En la iglesia. Entonces, después de recibir la salvación, para los santos se necesita muchos conocimientos de la Biblia para distinguir lo verdadero, para evangelizar bien, para salvar a mi familia que no han recibido la salvación. Por favor, gracias por todo. Hasta hoy.